Hola, buenas tardes. Bueno, soy Jorge Mancera, Hipólito, soy el nuevo entrenador del BUET del primer equipo para la próxima temporada. Mi experiencia en los últimos 8 años ha sido 3 añitos en fútbol base, por aquí, por la zona de Mataró. Luego llevo estos 5 últimos años trabajando a nivel de fútbol amateur. Y bueno, en este caso procedo del Rocafonda, donde hemos tenido un par de añitos complicados. Y bueno, y en este caso, pues me han dado la oportunidad de entrar en el BUET, donde ya estuve también llevando alguna vez alguna categoría pues del fútbol base, por lo tanto ya conozco al club, conozco también a varios entrenadores y sobre todo pues a la presidencia. Y bueno, y ahora pues eso, llevo con mucha experiencia, llevo con muchas ganas y sobre todo con mucha ilusión, ¿vale? Sé que vienen a lo mejor de una temporada donde el equipo pues viene un descenso, pues bueno, eso siempre es complicado, siempre pues hay cambios, hay siempre movimientos, ¿vale? Entonces pues bueno, vamos a ver un pequeño cambio a nivel de jugadores, un poco pues sobre todo para ponerse pues para empezar no de cero, pero bueno, para empezar un poquito a medias, ¿vale? En este sentido vamos a sobre todo autorizar jugadores que proceden del juvenil, en el cual pues hemos visto que tienen una gran proyección y por lo tanto vamos a dar ese valor que creo que se merecen, junto pues un poco con los veteranos que sí que se van a quedar y que realmente pues hacen que este equipo tenga un buen nivel. Si eso también le sumamos que bueno, que con la llegada de varios jugadores, esto puede hacer subir al equipo bastante. De hecho, pues nos hace soñar un poco con esa ilusión de sobre todo volver otra vez al Boet a su sitio, ¿no? A esa tercera catalana donde no tenía que haber bajado, ¿no? Pero bueno, eso ya es evidentemente el objetivo, pero tenemos que ir primero paso por paso. Primero pues tenemos que hacer una pretemporada intensa, luego hay que hacer pues bueno, un trabajo duro para poder llegar a esas primeras jornadas, sobre todo fuertes, y bueno, y sumar esos primeros puntos que nos hagan estar arriba y luego pues coger esa ilusión y esa fuerza, ¿no? Entonces yo aquí la fuerza que nos van a traer los propios jugadores que ya están aquí, que ya los conozco, que ya he estado un par de semanas con ellos y la verdad es que me ha gustado muchísimo lo que he visto, los jugadores que presuntamente son veteranos, que no es que sean mayores, ¿vale? Pero la verdad es que tienen muy buen nivel, por lo tanto podemos hacer lo que es la base del equipo, puede ser muy importante, ¿no? Si eso le sumamos por varios jugadores que pueden llegar para sumar, pues creo que podemos estar en la zona alta, ¿no? Pero evidentemente primero hay que hacer primero paso a paso, ¿no? En este caso, primero pretemporada y luego ir viendo un poquito, afinando ese objetivo que no olvidemos que es evidentemente subir otra vez al sitio donde no tenemos que haber bajado. Y nada más, con esto pues o cualquier cosita, pues aquí estoy y para explicar cualquier tipo de novedad o cualquier tipo de consulta, ¿vale? Un saludo.